Hoy, en Secretos de Guerra, durante todo el siglo XX, las grandes naciones e ideologías han librado en todos los rincones del globo una guerra secreta dentro de las mentes de los hombres. La guerra hasta el corazón del enemigo. Las armas de la guerra en la sombra en Secretos de Guerra. Secretos de Guerra. Las armas de la guerra en la sombra. Verano de 1940. Francia ha capitulado. La evacuación del ejército británico de Dunkerque pone en duda el destino del único país que se interpone en el camino hacia el dominio nazi sobre toda Europa. Aunque Gran Bretaña pudiese resistir a una invasión por el canal, tardaría mucho tiempo en reunir un ejército capaz de enfrentarse a los aparentemente invencibles germanos. Pero algunas medidas sí podían ponerse en marcha razonablemente pronto, como formar pequeñas unidades que recabasen información y practicasen sabotajes contra las fuerzas de ocupación alemanas en el continente. En realidad, el uso de las llamadas fuerzas irregulares provenía de hacía mucho tiempo. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, los movimientos de la guerrilla local habían atentado contra el régimen colonial británico en Afganistán e Irak. En el continente europeo, las actividades antibolcheviques en Alemania y las zonas de la frontera oriental habían introducido métodos contrarrevolucionarios poco ortodoxos. Los británicos tenían la doble experiencia de fomentar las fuerzas irregulares y combatir las fuerzas irregulares. De modo que la creación de unidades militares irregulares no fue ninguna sorpresa, y creo que también influye el hecho de que creían que el propio nazismo era poco ortodoxo respecto a la guerra. En julio de 1940 se fusionaron los departamentos clandestinos de los ministerios británicos de Defensa y Asuntos Exteriores para crear lo que se conocería como el Comité de Operaciones Especiales, o SOE. El objetivo primordial del SOE en el verano de 1940 era hacer todo lo posible para retrasar una invasión alemana de su país. En paralelo a ese objetivo, por supuesto, estaba el ayudar a los pueblos de Europa en un momento de opresión. Pero creo que Churchill y el gabinete fueron muy realistas y vieron que era absolutamente vital que todo lo que obligase a un soldado alemán a vigilar una vía de tren en vez de sumarse al desembarco era la mayor preocupación. El SOE reclutaba a voluntarios, a menudo refugiados civiles de la Europa ocupada. La nueva organización despertó suspicacias entre los miembros más conservadores del gobierno. Especialmente desagradable resultaba la política del SOE de combinar guerra irregular, sabotaje y subversión con servicios de inteligencia más convencionales. Pero era la propia ausencia de convencionalismos lo que impulsaba a la organización. Es muy interesante que hasta un viejo conservador como Churchill creyera que si había que crear una red de resistencia en el continente, tendría que salir de los laboristas, no de las clases altas. Y eso lo marcó desde el inicio como algo poco ortodoxo, hicieran lo que hicieran. En Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt intentaba preparar a un país para una guerra que cada vez veía más inevitable.
Tuvo que convencer constantemente al pueblo americano de que, a pesar de las apariencias, Alemania aún no había ganado la guerra. Desde que resultase elegido en 1943, Roosevelt había pedido a un buen amigo, William Donovan, que se encargase de una serie de delicadas misiones de asuntos exteriores en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Donovan había ganado la medalla de honor en Francia por su valor en combate. Era todo un personaje, alguien salido de Wall Street, que formaba parte de un curioso servicio de inteligencia informal que funciona llamando al presidente para contarle cosillas que han oído por aquí y por allí. Es una especie de servicio de inteligencia que opera desde la Casa Blanca. En verano de 1940, Donovan viaja a Inglaterra para visitar instalaciones secretas desde las que los británicos libraban la batalla por recuperar Europa. Su gran misión era demostrarle a Donovan que Gran Bretaña era más fuerte de lo que parecía tras la caída de Francia. Ese era el juego. Y el PSOE lo hizo de maravilla. Le hicieron demostraciones, soldados volando tanques, saltando muros, tirando bombas de humo y haciendo todas esas salvajadas. Y al fin y al cabo, era un soldado de la línea de frente, salido de la Primera Guerra Mundial. Y, cómo no, se lo tragó. El informe de Donovan reafirmó la convicción de Roosevelt de que Gran Bretaña podía y debía salvarse. En julio de 1941 se fundó una nueva agencia para coordinar y planificar las actividades clandestinas en Europa. Al año del ataque a Pearl Harbor, la nueva organización recibiría el nombre de Oficina de Servicios Estratégicos. Su director era William Donovan, de 58 años. Para cuando Estados Unidos entró en la guerra, el PSOE ya tenía establecidos unos 60 campos de adiestramiento por todo el mundo, incluido el STS-103, el llamado Campamento X, situado en la orilla norte del lago Ontario, en Canadá. Aquí era donde el PSOE adiestraba a la primera línea de la OSS en técnicas de guerra no convencional. Aprendían las mismas técnicas: comunicación clandestina, cómo usar el código Morse. También aprendían a montar tapaderas, cómo operar con éxito en un entorno hostil, cómo reclutar agentes. Así que era una auténtica escuela de espías. En realidad, fue probablemente la primera escuela para agentes secretos que se fundó en el continente norteamericano. En marzo de 1942 llegó un nuevo instructor al Campamento X, el capitán William Fairbairn, conocido como Dan el Temerario o el Matón de Shanghái. Se convirtió en una figura legendaria para los que practicaban operaciones clandestinas. Aquí vemos a Fairbairn en estas imágenes secretas de la OSS. Si bien va con antifaz por motivos de seguridad en tiempos de guerra, resulta inconfundible lo que pasaría a conocerse como la técnica Fairbairn. Fairbairn había sido policía en Shanghái y por tanto tenía las manos un poco sucias. Había estudiado las técnicas orientales de combate no armado, pero también tuvo que estudiar las técnicas de armas de fuego. Y así llegó a ser, presumiblemente, el mayor experto del mundo en esta clase de combates. Once again. Fire. Al tratarse de un ex policía, duro y de mundo, conectó muy bien con los americanos. A little more. That's it. What a difference it makes, doesn't it? It's one thing to fire at a target that can't shoot back, and it's another thing to hear those bullets whizzing by your ears. Siempre terminaba sus charlas con el mismo comentario. Al final, dadles en los testículos. Cualquiera que fuese la técnica utilizada, siempre había un golpe de gracia, un golpe final. Always remember to concentrate on the eyes.
El concepto de la lucha callejera a menudo simbolizaba al guerrero no convencional en este mundo de guerra secreta que estaba siendo apadrinado y fomentado por América e Inglaterra. Este inglés inventó por su cuenta el concepto del disparo instintivo de pistola. On your toes, up and fire two. Fast, grip it tight. El método de matar de Fairbairn también incluía el uso de técnicas muy antiguas. William Fairbairn aconsejó al PSOE el uso de la técnica del garrote. Se trataba de acercarse en silencio al centinela por detrás, coger el cordón con las manos y al llegar al centinela, echárselo rápidamente al cuello, clavarle la rodilla en la espalda y tirar hacia atrás apretando. Así conseguías desequilibrar al centinela, cortarle el riego sanguíneo al cerebro, cortarle el aire, cortarle las arterias y al mismo tiempo le tirabas al suelo. Era una técnica muy eficaz que se conocía como el método Fairbairn. Fairbairn era mortal con un cuchillo. Su nombre quedó asociado con lo que se convertiría en el arma característica del SOE y la OSS. Antes de la aparición de Fairbairn, la mayoría de los cuchillos utilizados por los militares en combate solían ser bayonetas o cuchillos de uso común, que también se usaban para abrir las latas de comida. Fairbairn vio que el cuchillo debía ser distinto. Quería un arma que sirviese tanto para la penetración como para los cortes. La forma triangular de la hoja le otorgaba rigidez y capacidad de atravesar la ropa. Se convirtió en un arma que aportaba confianza a su dueño, que recordaba al portador que pertenecía a una organización de élite. Y pasó a ser un distintivo que, sobre todo a finales de la guerra, se llevaba con orgullo. El conflicto global que estalló en 1939 recibió el adjetivo de guerra total, eliminando así cualquier distinción entre combatientes y no combatientes. Con tal fin, el PSOE y la OSS buscaron medios de democratizar el conflicto y convertir en agentes a simples campesinos o intelectuales universitarios. Este pequeño libreto, impreso en 6 idiomas distintos, permitía que cualquier hombre o mujer que supiera leer y tuviese acceso a explosivos o armas se convirtiese en un saboteador. El PSOE era una organización muy moderna. Muchos de sus conceptos eran muy modernos. Y también es importante recordar que fue fundado por una gran nación en un momento de gran pánico y gran crisis. Por tanto, puede resultar atrevido que, en mi opinión, el PSOE fue, por así decirlo, el padre del terrorismo moderno. En 1942, los aliados ya habían pasado a la ofensiva contra la máquina militar de la Cruz Gamada. A medida que se iba ampliando el campo de acción de las operaciones clandestinas, también aumentaba su necesidad de material. La mayoría de las armas distribuidas entre los grupos de resistencia y las guerrillas por el PSOE y la OSS eran rifles, pistolas y subfusiles convencionales. Pero también había otros aparatos muy especializados. Pasar los instrumentos de sabotaje y destrucción por los controles enemigos siempre resultaba peligroso, de modo que resultaba fundamental que fuesen pequeños y fáciles de esconder. El PSOE contaba con una sección especial llamada sección de camuflaje, donde una de las cosas que hacían era fabricar una lata de gasolina que ocultaba una mina Limpet en su interior. La lata llevaba algo de gasolina, de modo que si alguien comprobaba su contenido y metía una sonda por el agujero, encontraba gasolina de verdad.
Los transportes eran un blanco primordial para el sabotaje, ya que podía tener repercusiones mucho más allá del revuelo inmediato causado por un explosivo bien colocado. No solo dañaban las vías de tren y cortaban las rutas de aprovisionamiento, sino que también podían obligar a los alemanes a retirar tropas del frente para dedicarlas a vigilar estas rutas. Básicamente, todos los puentes, todos los túneles, todas las vías de tren debían estar vigiladas contra los saboteadores. Volar las vías de tren era relativamente fácil, pero para conseguir un descarrilamiento hacía falta cierta finura. Si las cargas estaban demasiado juntas, las pesadas ruedas del tren pasarían por encima del agujero y sorprendentemente volverían a los raíles. Había que situar los explosivos en lados opuestos de la vía y con la separación justa. El SOE enviaba cargas estándar que pudieran ser almacenadas para que luego, llegado el momento idóneo, los saboteadores pudiesen cogerlas, colocarlas en la vía del tren, ponerles los detonadores y bingo. Otro de los detonadores que usaban era el llamado encendedor de señales de niebla. El objetivo era destruir la vía estando el tren encima, así que los británicos, el SOE, desarrollaron la señal de niebla. La señal de niebla era un pequeño percutor que se utilizaba para alertar al maquinista de un banco de niebla o de algún obstáculo. Unido a un buen explosivo, se convertía en un medio no solo de volar las vías enemigas, sino también de descarrilar un tren. Los túneles eran un blanco especialmente goloso para los saboteadores. Un descarrilamiento en los alrededores de un túnel de montaña interrumpiría el tráfico de trenes durante un periodo de tiempo mucho mayor. El problema de la OSS era conseguir que la carga explosiva detonase en el momento justo. La solución se llamaba el topo, un sensor remoto que hacía explotar la bomba cuando se quedaba repentinamente a oscuras. Ajustaron la célula fotoeléctrica para que una vez colocada en el tren y ocultos los explosivos, si el tren estaba al aire libre y solo pasaba del día a la noche, el cambio gradual de luz no los hacía explotar. Sin embargo, si pasaba de una luz brillante a la oscuridad total y permanecía así unos segundos, detectaba que era un túnel y explotaban. Las plantas industriales y las centrales de electricidad eran otros blancos importantes. El SOE necesitaba un explosivo prefabricado que el agente pudiese colocar fácilmente. Uno de estos aparatos era un paquete de explosivo plástico llamado la almeja. Llevaba colocados unos imanes, de modo que podías colocarlo debajo de una mesa de metal, detrás de un radiador, y un temporizador te ofrecía la posibilidad de efectuar una explosión retardada. Muchos de los aparatos utilizados en la guerra secreta no eran nada nuevos, sino que habían sido rescatados del pasado. El carbón explosivo ya había sido utilizado en la Guerra Civil Americana. El concepto era simple pero eficaz. Introducir un explosivo camuflado en un depósito de carbón y esperar a ver los resultados. Si nos remontamos al pasado, hay motivos para creer que dentro de Estados Unidos hubo explosiones en calderas de la costa este que solo pueden explicarse por el hecho de que los alemanes habían introducido su propia versión del carbón explosivo en los depósitos de carbón americanos. Los motores de combustión interna ofrecían las mayores oportunidades de sabotaje debido a su gran número. El objetivo era utilizar o destruir el motor mientras el vehículo estaba en carretera, lejos del parque móvil o algún taller.
La libélula era un pequeño aparato incendiario que se dejaba caer en el depósito de gasolina del vehículo. Más tarde estallaba y rompía el depósito. Dependiendo de la temperatura de la gasolina, entre unas 2 y 7 horas más tarde, había una liberación retardada del detonador que hacía explotar la dinamita. Cuanto más caliente estuviese la gasolina, menos tiempo tendría el agente. Otro medio de atacar a los motores pequeños era contaminando la reserva de gasolina. Para ello, la OSS, fiel a su doctrina de sabotaje, necesitaba 3 cosas: camuflaje, eficacia y un efecto retardado. La OSS cogió la gasolina normal y examinó 250 compuestos químicos para ver cuál de ellos resultaba eficaz. Por fin, encontraron algo conocido como gasolina de cáscara de anacarado. Lo mezclaron y dieron con una sustancia arenosa que resultó ser el mejor contaminante que habían visto jamás. En las pruebas, la mezcla destruyó por completo el interior de los motores después de recorrer entre 50 y 80 kilómetros, lo perfecto para un buen sabotaje. Ahora el problema estaba en empaquetar y ocultar el material. A alguien se le ocurrió la idea de usar un profiláctico de goma normal que se distribuían de forma habitual a las tropas. Here's your weapon. It's called Kakadu. Comes in a box of 5. Looks like something else. Fue uno de los aparatos de sabotaje más eficaces que hubo, y lo más interesante es que también tuvo un uso largo y eficaz durante la posguerra. El PSOE y la OSS, así como los alemanes, desarrollaron varias herramientas distintas para sabotear los aviones en tierra. Lo que la OSS necesitaba para conservar su filosofía de máximo daño era algo que pudieran colocar a bordo para detonarlo después del despegue, destruyendo no solo el avión, sino también a sus tripulantes y pasajeros. La respuesta fue medio kilo de explosivo plástico unido a un simple detonador barométrico programado para estallar a los 1500 pies. Se llamaba anerómetro. Colocado correctamente dentro de una rueda o cerca de la sección de cola, los resultados eran siempre fatídicos. Las operaciones clandestinas y de partisanos con frecuencia suponían colarse a hurtadillas en campamentos enemigos o atacar a centinelas. Había armas de aspecto malévolo que tenían un aire casi medieval. Esta pistola modificada de calibre 45 lanzaba en silencio un dardo aerodinámico. Estos son los llamados cuchillos de pulgar, afilados como cuchillas y que podían ocultarse en la solapa o la manga de un agente. Incluso una pistola desechable del calibre 45 con una sola bala y oficialmente llamada liberador, pero más comúnmente conocida como pistola Woodworth debido a su bajo coste. A medida que crecía el PSOE, empezó a tener sus propias fábricas y su propia organización de investigación y desarrollo. Tenían su base alrededor de un pueblo llamado Welling al norte de Londres. Por eso los nombres de las herramientas y aparatos que fabricaban siempre llevaban el prefijo Well. La pistola con silenciador se llamaba Wellrow. La Wellrow era una pistola especial de una sola bala y con un silenciador desmontable. El mango hacía las veces de cartuchera y tenía cabida para 6 u 8 balas, dependiendo del tipo de munición, del calibre 32 o de 9 milímetros. Tenía una precisión de 30 metros. Era fácil de ocultar y hasta podía pasar por una bomba para bicicleta una vez desmontada. Este arma, la que más se acercó al ideal clandestino de fácil de ocultar, letal y silenciosa, permaneció en el cuerpo hasta bien entrada la posguerra. Tres cuartas partes de la superficie terrestre está cubierta por los mares.
De modo que era lógico que el PSOE y la OSS estuviesen preparados para operar en el elemento acuático. Desde llevar y traer agentes en plena noche hasta el reconocimiento y demolición de puertos ocupados por el enemigo. Algunas de las armas más secretas de la guerra se desarrollaron para operaciones clandestinas en el mar. En las Bahamas, donde una unidad marítima especial de la OSS llevaba a cabo su adiestramiento submarino, los agentes de habilidad excepcional para la natación aprendían el uso del aparato de respiración submarina Lambertson. Al contrario que el actual equipo de buceo, no dejaba un rastro de burbujas de aire. Las unidades Lambertson se utilizaban en misiones para penetrar en los puertos enemigos y colocar explosivos submarinos en los cascos de los barcos. El explosivo submarino más utilizado era la mina Limpet. Necesitabas una forma de conseguir un explosivo impermeable que se pegara al barco, detonase y explotase. Así que diseñaron la mina Limpet. El centro está compuesto por 1 kilo de explosivo impermeable. Por fuera lleva 6 imanes. Bien, van montados por separado sobre gomas, de modo que pueden adaptarse al casco del barco, aunque esté lleno de percebes. Con 1 kilo de explosivo pegado al casco, cuando estalla, la falta de compresión del agua hace que toda la fuerza de la explosión se centre en el casco. Y esto está diseñado para abrir un agujero de más o menos 2 metros cuadrados por debajo de la línea de flotación. La mina Limpet se utilizó con gran eficacia contra los navíos mercantes. Una operación del PSOE en el estrecho de Singapur hundió 39.000 toneladas de cargamentos japoneses en 1943. Los derivados modernos de la Limpet siguen siendo utilizados por las unidades especiales de la Marina. La clave a la hora de atacar los barcos enemigos residía en tener acceso a bahías y puertos. El PSOE y la OSS experimentaron con varias técnicas. A principios de la guerra recurrieron a balsas de goma estándar y kayaks de madera. El PSOE utilizó con éxito unos kayaks como este para atacar los barcos alemanes de la bahía de Burdeos en 1942. Pero la OSS quería un método más eficaz de colocar una mina Limpet. Pidieron prestado al PSOE un curioso invento que guardaba un fuerte parecido con una canoa submarina. Se llamaba la Bella Durmiente. La Bella Durmiente fue el submarino operativo más pequeño de la Segunda Guerra Mundial y tenía el nombre técnico de canoa sumergible motorizada. También tiene otro rasgo distintivo. Fue el único submarino hasta aquella fecha diseñado en exclusiva por y para un servicio de inteligencia. La Bella Durmiente pesaba 260 kilos, alcanzaba una profundidad máxima de 15 metros y podía impulsarse con remos manuales o con su silencioso motor eléctrico. Tenía una autonomía de 19 kilómetros y lograba una velocidad de 4 nudos y medio. Si bajaba a 3 nudos, su autonomía se ampliaba hasta los 65 kilómetros. No se pretendía que fuese desde Inglaterra hasta el Blanco, pero modificaron los submarinos para poder colocar a la Bella Durmiente dentro, acercarla a 8 o 15 kilómetros de la costa y dejar que recorriese el resto del camino por su cuenta. Tenía una batería de 24 voltios que le daba la potencia necesaria hasta el Blanco. La pequeña nave no disponía de instrumentos de navegación a bordo, a excepción de una rudimentaria brújula de aviación. Desarrollaron una técnica llamada delfín por la que el agente subía a la superficie, visualizaba el blanco o miraba la brújula, se sumergía, avanzaba unos cientos de metros y volvía a subir a la superficie.
Esta maniobra se repetía todo el camino hasta el blanco. Y una vez alcanzaban la costa o estaban bajo el barco, el blanco, era muy sencillo aparcar el submarino en el fondo o hasta dejarlo flotando entre aguas. Entonces salían, subían nadando hasta el blanco, acoplaban una mina límpeta al lateral del barco, volvían al submarino y salían del puerto. A pesar de su gran elegancia tecnológica, la Bella Durmiente se utilizó menos de 5 veces durante la guerra. Las propiedades de flotación y aire comprimido se aplicaron a otra herramienta de la guerra secreta. Una balsa sumergible utilizada para ocultar hasta 160 kilos de provisiones a una profundidad de hasta 18 metros. Se llamaba la despensa de Davy. Se les ocurrió la idea de fabricar una balsa con una fuente de aire interna. El agente iba nadando hasta ella, bajaba buceando y activaba una válvula de aire que invertía la flotación. Activaba la flotación, subía a la superficie, cogía las provisiones y se las llevaba. Si quería volver a hundirla, cambiaba el aire y se sumergía lentamente hasta el fondo. Este ciclo podía repetirse entre 6 y 10 veces. La despensa de Davy nunca fue diseñada para ser un barco. Una vez lanzada desde un submarino o un barco de superficie, podían guiarla hasta un punto oculto cerca de la orilla, donde permanecía casi todo el tiempo bajo el agua. Sigue siendo uno de los métodos más ingeniosos que se han concebido para abastecer las operaciones clandestinas. Un invento particularmente complejo para atacar a los barcos enemigos era el llamado misil Campbell. Era en realidad un proyectil marino de 9 metros de largo operado a control remoto. La nave experimental podía camuflarse y adoptar la forma de cualquier barco o lancha que facilitase su infiltración en puertos o astilleros enemigos. El núcleo del sistema de navegación era una mezcla de un receptor de radio y un transmisor de televisión. Las imágenes captadas sobre la proa de la nave se transmitían hasta el avión de control. El agente aéreo podía dar las órdenes de dirección y velocidad desde una distancia de hasta 136 kilómetros. El misil podía alcanzar una velocidad de 35 nudos gracias a su motor de gasolina. Pero para aumentar el engaño, grababan el sonido característico del motor diésel de un pesquero para luego emitirlos junto a nubes de humo sincronizadas. Dentro del casco habían 2.000 kilos de explosivos con diversas configuraciones, desde cabezas de guerra tipo torpedo hasta cargas de profundidad programadas para estallar bajo el blanco. El misil Campbell, con su mezcla de tecnologías modernas y antiguas, su autonomía de 500 kilómetros y su potente carga explosiva, fue un precursor de las posteriores generaciones de misiles crucero y armas inteligentes. Los avances en la radiotecnología y en la electrónica revolucionaron las comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Ello tuvo especial importancia para los que practicaban la guerra no convencional, que con frecuencia operaban en solitario tras las líneas enemigas, incluso entre sus propias filas. La disponibilidad de radios ligeras y fiables fue un factor decisivo en las ocultas batallas de la guerra secreta. La radiotelegrafía o código Morse era la forma de comunicación normal hasta que la guerra estuvo relativamente avanzada. Era menos sensible a las distorsiones y las condiciones atmosféricas que la comunicación por voz. En un principio, la escasez de operadores de radio en Gran Bretaña obligó al PSOE a usar las redes del MI6, el servicio de inteligencia británico.
Pero a partir de junio de 1942, el PSOE tuvo permiso para fabricar sus propias radios, sus propias claves y tener sus propias redes y estaciones de radio. En su apogeo, el PSOE contaba con 1.500 operadores de radio que escuchaban las 24 horas del día los mensajes procedentes de casi 500 transmisores en Europa. De hecho, para 1944 había tantas redes de radio secretas que los agentes debían atenerse a unos horarios de transmisión muy estrictos. La proliferación de radios fue debida en gran parte a que los transmisores fueron haciéndose cada vez más pequeños y fáciles de ocultar. Uno de los más eficaces era fácil de transportar y estaba diseñado para caber en una típica maleta europea. El Mark III tipo A era el transmisor de maletín más pequeño que se fabricó tanto en Inglaterra como en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Según las especificaciones originales, el aparato solo podía comunicarse con el código Morse a 800 kilómetros. Pero en la práctica, el transmisor estaba tan bien diseñado que con una buena antena podía comunicarse a 1500 kilómetros o más. A medida que fueron mejorando las técnicas de rastreo de los alemanes, la seguridad de la radio pasó a ser la preocupación primordial de las operaciones clandestinas. Bajo ninguna circunstancia podía un agente estar en antena más de 5 minutos seguidos y la duración total de las transmisiones no podía exceder de 20 minutos en un mismo día. Se desarrollaron complejos métodos de captar e identificar las transmisiones de los agentes. Introdujeron una técnica operativa que decía: en las transmisiones deben omitir una palabra o una letra, o hagan algo en su primer mensaje que sea incorrecto. Pero al ser incorrecto, sabremos que son ustedes y no están operando bajo el control del enemigo. Se le llamaba control de seguridad y era una parte estándar del protocolo de comunicación con todos los agentes de campo. Otro medio de identificar positivamente las transmisiones era tener ejemplos pregrabados de la técnica de Morse de cada agente, ya que la técnica individual es tan reconocible como una huella dactilar. Las comunicaciones clandestinas se codificaban por varios métodos. La OSS usaba una pequeña codificadora portátil llamada M209. El encriptado del mensaje se realizaba colocando manualmente los 6 rotores o ruedas. El agente escribía el mensaje que quería enviar. Luego cogía cada letra, la metía en el aparato, giraba la palanca y la letra encriptada salía impresa en este papel. Una vez terminado el mensaje, le daba el papel a un operador de radio que lo transmitía en código Morse. Al otro extremo recibían el mensaje encriptado. Se lo pasaban al especialista en descodificación, que tenía un aparato idéntico y que metía el mensaje encriptado haciendo el mismo proceso a la inversa, y lo que salía impreso era el mensaje original. Una buena comunicación resultaba importante en otros aspectos más sutiles. Gran parte del énfasis de la guerra no convencional radicaba en lo que la OSS calificó de operación moral. Diseminar la llamada propaganda negra, información falsa para desmoralizar al enemigo y reducir su rendimiento en combate. En Burma, donde el destacamento 101 de la OSS había organizado a las tribus Kachin en contra de los japoneses, una operación moral, escogió como blanco a un regimiento de tropas enemigas. El ejército japonés luchaba con el estricto lema de no rendirse jamás. Este documento, supuestamente del mando regional japonés, pero en realidad falsificado por la OSS, explicaba que bajo ciertas condiciones la rendición no era deshonrosa.
La distribución de aquella falsificación trajo consigo deserciones y la erosión de la moral japonesa. Desde Gran Bretaña y el norte de África, las estaciones de radio dirigieron un constante flujo de propaganda negra a la Europa ocupada y a la nación alemana. Durante la campaña italiana, la OSS editó un panfleto de noticias diario pensado para sembrar el descontento entre las tropas alemanas. Para distribuir la propaganda con precisión, colocaban los documentos dentro de proyectiles especiales. The British major was very upset every time he fired leaflets for us instead of high explosive. He made no effort to hide the fact that he thought this was sheer nonsense. The next day when I came back to fire some more, I'd found a convert. I've rarely seen anyone more enthusiastic. The reason was very simple. About an hour after I left the battery position, a German prisoner with one of our leaflets in his hand came forward to surrender. This German said that the argument of the leaflet persuaded him to come over. He told the precise positions of 4 German mortars. For 3 days we tried to get those mortars. They killed 100-odd British boys. We silenced them in a matter of minutes. Las operaciones de moral en la Segunda Guerra Mundial, si bien son difíciles de cuantificar por baremos convencionales, fueron sin duda un valioso apoyo para el mando aliado. La fuerza de las palabras y las imágenes había sentado los cimientos de la guerra psicológica moderna y ampliado el campo de acción de la guerra secreta. Por todo el mundo, cuando las operaciones clandestinas limitaban la capacidad del enemigo, el avión resultaba tan fundamental como la radio a la hora de librar la guerra no convencional. En Asia, pequeños aviones operaban tras las líneas aterrizando sobre minúsculos claros de la jungla y caminos de tierra que de otra forma serían inaccesibles. Llevaban al personal y sacaban a los heridos. No es de extrañar que los pilotos de la OSS les pusieran el mote de mariposas de Burma. Pero fue el omnipresente C-47 Dakota el que asumió el papel principal en el abastecimiento de los agentes de la OSS. En Gran Bretaña, el Lysander prestó valiosos servicios al PSOE sobrevolando la Francia ocupada al amparo de la oscuridad. Aunque este pequeño avión se veía limitado por su autonomía y su capacidad de carga. Si bien la imagen de los pilotos de los Lysander aterrizando en territorio enemigo, dejando agentes y recogiendo a otros para llevarlos al lugar seguro, es una imagen muy bonita y muy romántica, el grueso de las misiones del PSOE se realizó con operaciones en paracaídas, desde los primeros bombarderos bimotores y luego desde los bombarderos de 4 motores que viajaban hasta el este de Polonia, Noruega, los Balcanes, el sur de Francia y esos sitios. La disponibilidad de los aviones de largo alcance ofrecía a los agentes otro gran logro, la comunicación por voz. El teléfono S, desarrollado por los ingleses, era un radioteléfono de alta frecuencia a pilas. El agente de tierra tenía que estar de cara al avión, pero la señal resultaba difícil de localizar para el enemigo. A finales de 1944, la OSS había desarrollado su propio radioteléfono tierra-aire para los agentes que penetraban en territorio alemán. El John Eleanor consistía en un pequeño transmisor de mano para el agente de tierra y un receptor grabador amontado dentro de un avión que volaba a gran altura.
Se regía por los mismos principios que el teléfono S, pero el transmisor de la gente era mucho más pequeño, con menos de 18 centímetros de largo y un peso de solo 300 gramos. El Joan Elinor supuso una gran ventaja para la OSS. El receptor daba vueltas en un avión a una hora predeterminada, quizás incluso fuera de contacto visual, pero el agente de tierra podía hablar por el Joan Elinor y comunicarse con el receptor del avión. Eso suponía una ventaja psicológica tanto para el agente como para el receptor. Item 2, 150, I say again, El receptor podía determinar a menudo elementos del perfil psicológico del agente. ¿Qué tal estaba reaccionando ante la tensión? Si estaba a punto de hundirse. Cosas que no podrían percibirse en un mensaje codificado. Roger, I understand. Otro instrumento desarrollado por el PSOE, el Eureka Rebecca, era una baliza diseñada para identificar puntos de reabastecimiento aéreo. La resistencia francesa procuraba no usarlo porque la parte del sistema de tierra era demasiado voluminoso y casi imposible de explicar en caso de un registro. La baliza sí se usaba en operaciones de paracaidistas y fue adaptado por la OSS para bombardeos ciegos o con blancos camuflados u ocultos. Un invento muy poco habitual y desarrollado por la OSS era este arnés especial para pescar a un hombre del suelo con un avión volando a baja altura. El proyecto llevaba el mundano nombre de traslado tierra-aire. Pero el procedimiento no tenía nada de corriente. El arnés no era para los miedosos. Para un agente clandestino o un piloto derribado tras las líneas enemigas, podría significar la diferencia entre la captura o la huida. Las técnicas de reabastecimiento de agentes o grupos de partisanos se fueron perfeccionando durante toda la guerra. Lanzaban contenedores especiales con paracaídas. Algunos eran de metal, otros eran de contrachapado que podían dividirse en distintos compartimentos y podían pedirse por radio diciendo específicamente: queremos un contenedor con explosivos en vez de con armas. O hasta podías descomponerlo en unidades más pequeñas. El nivel de sofisticación alcanzado al final de la guerra fue muy considerable. El transporte aéreo fue el elemento clave en el esfuerzo de aprovisionamiento más exigente de la guerra secreta. La Operación Aventurero, consistente en armar a los grupos de la resistencia francesa de cara a la invasión de Normandía. Los B-24 de la Flota 49 de bombarderos lanzaron a más de 1000 agentes de la OSS sobre Francia. Para los pilotos eran simples desconocidos. Cerca de 5000 contenedores repletos de armas, explosivos y equipos de radio fueron lanzados hacia la oscuridad de la noche. La misión de abastecimiento se cobró un alto precio. Se perdieron 25 B-24 junto con 208 hombres. Pero la Operación Aventurero fue un éxito. Y para cuando tuvo lugar la invasión aliada el 6 de junio, los grupos de resistencia local estaban ya organizados y armados. Estos desempeñarían un importante papel en la liberación de su patria. La victoria aliada en 1945 supuso el fin del PSOE y de la OSS. Pero un irónico legado de aquella guerra ha sido el resurgimiento global de las guerras no convencionales
y las guerras de liberación nacional. Es una pena que el PSOE no pudiese cerrar la caja. No pudiese cerrar la caja de Pandora. La idea y la eficacia de la guerra clandestina, la guerra de guerrillas, quedó a la vista de todos. Y creo que es justo decir que en algunos aspectos seguimos viendo las ramificaciones de ello hoy en día.